En lo que a mí respecta, en la sesión de esta tarde, se me ha solicitado abordar un tema que, bueno, normalmente es interdisciplinario. Y digo interdisciplinario porque no solamente tiene que ver, como lo veremos inmediatamente, con el derecho constitucional, sino también con la teoría general del Estado y desde cierta perspectiva con la ciencia política. Tiene que ver directamente con la organización del Estado. Bueno, sobre el particular, lo primero que debemos tener bien en cuenta es de que en todo sistema constitucional, las finalidades que se persiguen son de diverso orden, pero entre las principales o más conocidas está, por supuesto, las de organizar el Estado y las de organizar al gobierno. Eso ha dado lugar a que en el marco de la teoría se pueda hablar de ciertos conceptos que a estas alturas debemos explorar o en todo caso repasar para tener las ideas bastante claras. Estos conceptos son los que tienen que ver con la forma de Estado y con la forma de gobierno. Es imposible aterrizar en un análisis a partir de la perspectiva que persigue nuestra Constitución, ¿no? En torno de lo que representa la organización de nuestro propio Estado, de nuestra propia nación, si previamente no manejamos en un sentido general estos conceptos. A ver, en primer lugar, por formas de Estado, deben entenderse las modalidades o las variantes de configuración que asumen los diversos estados en cuanto a su estructura interna, ¿no? Configuraciones que, por cierto, para poder ser diseñadas, para poder ser de alguna manera perfiladas, requieren siempre tomar en cuenta los tres elementos clásicos del Estado. Dicho de modo distinto, si queremos hablar de forma de Estado, siempre tenemos que hacer referencia sobre todo a los elementos clásicos del Estado, que como seguramente ustedes lo recordarán, son básicamente tres: el pueblo, el territorio y desde luego el poder. ¿Correcto? Entonces, quien quiere explorar la temática de las formas de Estado necesariamente tiene que tener en cuenta esos tres elementos. Ahora bien, desde la perspectiva de lo que nos señala la teoría, se suele hablar de formas de Estado, pero siempre, ¿no?, en un sentido plural. Y digo un sentido plural porque no hay una sola forma de Estado en rigor, ¿correcto? Se suele hablar en ese sentido o se suele distinguir, por ejemplo, entre los denominados estados compuestos y los estados simples. Algunas variantes, algunas modalidades de los denominados estados compuestos, lo adelanto de una buena vez, ya han pasado a la historia, han pasado a mejor vida. Algunas otras todavía, por supuesto, se mantienen vigentes. Por ejemplo, cuando hablamos de formas clásicas, ¿correcto?, de organización estatal, algunos, por ejemplo, evocan a la denominada unión personal. ¿Qué cosa es la unión personal? Normalmente es una agrupación de estados que, a pesar de regirse por leyes propias, sin embargo, de alguna manera se encuentran unificadas en cabeza de una misma persona, que normalmente es el monarca, es el rey. Las uniones de tipo personal usualmente tenían carácter temporal. Ejemplos históricos de uniones de carácter personal fueron, por citar algunas variantes, la unión conformada entre la corona de Inglaterra y Hannover entre los años 1714 a 1837. También las uniones, por supuesto personales, formadas entre Holanda y el Gran Ducado de Luxemburgo, que por cierto se extinguió hacia el año de 1890 a la muerte del común gobernante que tenía dicha configuración y que era Guillermo III. Correcto. Entonces, esas uniones de tipo personal son bastante antiguas y muy ligadas a la forma monárquica de gobierno. Otras uniones que también se dieron en el pasado y desde una perspectiva rigurosamente histórica fueron las famosas uniones reales. Las uniones reales, a diferencia de las uniones personales, sí perseguían o tenían como finalidad una consolidación más permanente, es decir, no temporal. Se trataba en rigor de agrupaciones de estados en donde, si bien la legislación y la administración eran propias, ¿no?, de cada estado que conformaba estas uniones, sin embargo se unificaban otra vez, ¿no?, en la persona de un monarca, de un rey, ¿correcto? Es decir, los estados
tenían una cierta autonomía, manejaban una cierta equidistancia, pero sin embargo, para efectos prácticos, para efectos de relaciones a nivel internacional, siempre eran de alguna manera representados en cabeza de un monarca común, ¿correcto? Eso ocurrió, por ejemplo, en Suecia y Noruega hasta el año 1905 y por supuesto, un ejemplo todavía mucho más cercano, mucho más conocido en el continente europeo, fue la famosa Unión Real conformada a espaldas del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Es decir, conformada por los países austríaco y Hungría desde 1867 hasta el año de 1918. Unión que, por supuesto, cuando acabó este famoso Imperio Austrohúngaro, finalmente terminó desapareciendo. ¿Correcto? Bueno, así como existían estas uniones que tenían una sólida base de tipo monárquico, también se dieron en alguna época de la historia las llamadas confederaciones, que por cierto son un poco más cercanas a la realidad latinoamericana. Normalmente las confederaciones, ¿qué cosa eran? Eran alianzas o vínculos conformados entre estados y nacidos como producto de un pacto o de un convenio internacional. Tenían intención de perpetuidad y daban lugar a un poder que se ejercía sobre los estados básicamente como estructuras, pero no de modo inmediato sobre los ciudadanos, es decir, sobre los pobladores, sobre los integrantes de cada nación. En realidad, la existencia de las confederaciones, así con ese nombre, estaba básicamente determinada por la consecución de unos ciertos fines que principalmente estaban ligados a la defensa o seguridad interna y externa. Un ejemplo bastante cercano a nosotros, ¿no? Conocido sobre todo por los historiadores peruanos, es la famosa confederación entre Perú y Bolivia, que nació al compás del Pacto de Tacna en el año 1837. Como he de volver a repetir, las uniones personales y reales ya hoy en día han pasado a mejor vida, ya no se dan, y en todo caso, en el caso de las confederaciones, su estudio, su tratamiento, su análisis ya no queda tanto a cargo hoy en día del derecho constitucional, sino básicamente del derecho internacional. ¿Y por qué? Porque estas famosas confederaciones nacen básicamente de un tratado internacional. Prescindiendo de estas modalidades bastante antiguas, ¿no? De organización estatal, ¿no? Tenemos lo que, por el contrario, y sí hasta nuestros días es algo bastante reconocible. Estamos hablando de un típico caso de un estado compuesto cuando hacemos referencia, ¿correcto? A los denominados estados federales. El estado compuesto por excelencia, insisto, es la federación, ¿no? O en todo caso el estado federal y este último se manifiesta como una agrupación de estados autónomos que se vinculan entre sí, ¿correcto? Entre los cuales existen una serie de vínculos, pero en los que a pesar de ello, cada estado componente, cada estado integrante conserva su propia legislatura, conserva su propia administración y conserva también su propia jurisdicción, es decir, su propio poder judicial exigiendo a contrapartida y como únicos elementos comunes la presencia de un jefe de Estado, ¿no? La de un Senado, ¿no? O de un Congreso de tipo federal y finalmente la de una Corte Suprema Federal. Correcto. El sistema federal, por cierto, para quienes han tenido la posibilidad de explorar esta fascinante forma de organización estatal, es más propia de los estados con territorios amplios, con territorios bastante vastos donde por diversos motivos perfectamente entendibles no es posible ni satisfacer oportunamente las necesidades de todos los pobladores. De esta forma, el vínculo que une a los Estados miembros al interior de un Estado federal no es de carácter internacional, sino básicamente de tipo institucional interno. Cada uno de los estados, correcto, no es independiente del otro, sino esencialmente autónomo, correcto. Esta modalidad, ¿no? A la que denominamos Estado federal y que es la principal manifestación de los estados
compuestos la tenemos en diversos, ¿no? Ámbitos del globo terráqueo. Estados Unidos es, por ejemplo, ¿no? El modelo más cercano o el modelo más conocido de Estado federal. Lo mismo sucede con el Estado mexicano, lo mismo sucedió históricamente hablando con la hoy desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También sucede lo mismo con Alemania y de modo bastante cercano, ¿no es cierto?, a nuestra órbita, ¿no es cierto?, latinoamericana, tenemos el caso de Argentina. Esos son típicos modelos de estados federales. Insisto, en los estados federales, cada estado miembro conserva su propia autonomía, pero a pesar de ello tienen como elementos comunes, ¿correcto? Como vasos comunicantes, ¿no? Un senado, ¿no? O un parlamento de tipo federal, por supuesto, un jefe de Estado y finalmente una Corte Suprema de tipo federal. Eso es lo que caracteriza básicamente a los estados federales. A diferencia de los estados de tipo compuesto, donde encontramos, por supuesto, a los estados federales y encontramos históricamente a las confederaciones, a las uniones reales, a las uniones personales, se habla también de los denominados estados simples o unitarios. Correcto. Los estados simples o unitarios, a su vez, pueden ser de dos tipos. Se suele hablar de estados simples centralizados y se suele hablar de estados simples de tipo descentralizado. Los estados simples centralizados son aquellos en los que la organización del país tiene un solo y único gobierno, con fórmulas idénticas o exactamente iguales aplicables a todo el territorio nacional. En otras palabras, se caracterizan por tener una sola legislación uniforme, una sola administración y una sola jurisdicción. Como diríamos simbólicamente y utilizando una terminología clásica, ¿no? A la voz de un mando, automáticamente responde el país entero. Eso es lo característico de los estados unitarios centralizados. Hay algunos ejemplos, ¿no? Obviamente de estados unitarios centralizados, y es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Francia. También sucedió, ¿no es cierto?, lo mismo con Alemania en la época del nacionalsocialismo, lo que tiene su propia explicación de tipo histórico, ¿correcto? Como vamos a poder explorar un poco más adelante, el hecho de que un Estado adopte tal o cual modalidad no tiene nada que ver con lo democrático o antidemocrático del Estado. Ese es un fenómeno distinto que en todo caso merece estudio aparte. ¿Qué cosas son, dentro de la modalidad de los estados simples o unitarios, los llamados estados simples descentralizados? Bueno, los estados simples descentralizados suponen más bien una organización del país donde el poder del gobierno, de la legislación y de la jurisdicción se ejercitan o se encuentran distribuidos en diversos centros institucionales que pueden ser de tipo regional o pueden ser de tipo autonómico, configurados, por cierto, todos estos centros en función de las necesidades básicas que cada situación exige. Por cierto, la descentralización que se predica en los estados unitarios descentralizados puede tener diversos matices o puede tener diversas intensidades. ¿Esto qué significa? Que no todos los estados unitarios descentralizados evidencian, demuestran, ¿correcto? O prefiguran un mismo tipo de distribución de funciones en la estructura estatal. Hay unos estados donde el reparto, ¿no es cierto?, de competencias es mucho más amplio, mucho más radical, y hay algunos estados donde el reparto de competencias de alguna manera es mucho más atenuado. ¿Correcto? Bueno, ejemplos de estados unitarios descentralizados los tenemos en el caso español. En España, por ejemplo, se habla de un estado autonómico, ¿correcto? Evidentemente el poder se descentraliza, pero lo que se llaman comunidades autónomas, ¿no? En rigor, gozan de una mayor capacidad de autodesenvolvimiento de aquella de la que gozan, por el contrario, los estados unitarios descentralizados, donde más bien hay presencia de regiones. El caso peruano es un caso, por lo menos en teoría, ¿no es cierto?, en apariencia, ¿no?, propio de lo que representa esta modalidad que venimos comentando, porque de acuerdo a lo que establece nuestra actual constitución
y de acuerdo a lo que ya decía la Carta Fundamental del año 1979, tenemos, por lo menos en teoría, un Estado unitario descentralizado. Es decir, un estado donde hay un gobierno central, por supuesto, pero donde también hay entes descentralizados de gobierno repartidos a nivel de regiones, a nivel de provincias, a nivel de distritos, ¿correcto? Pero reitero, no necesariamente, ¿no? El hecho de proclamarse como finalidad la descentralización significa que en todos los casos esta puede materializarse en todos sus ribetes o en toda su potencia. Diversos factores a veces contribuyen a que la descentralización no sea todo lo consolidada o todo lo maciza que a veces las normas constitucionales establecen. ¿Correcto? En el caso peruano, esa realidad precisamente la podemos palpar con bastante nitidez, porque a pesar de que en teoría y desde hace muchos años se viene hablando de un Estado descentralizado, sin embargo, no siempre los niveles de descentralización se han podido materializar en el contexto, ¿no? O con la profundidad que nosotros quisiéramos. Por muchas razones que ahora sería demasiado largo, ¿no es cierto?, explicar, ¿no? Se ha propendido, ¿no? Se ha buscado que de alguna manera el gobierno central, ¿no? De alguna manera subordine en muchos aspectos o continúe subordinando, ¿no es cierto?, a lo que representa el poder descentralizador que debería, en teoría, tener nuestro respectivo modelo estatal. Pero esto obviamente requeriría ser explorado con mayor amplitud. ¿Ya? Bueno, entonces esas son las formas de Estado más conocidas. A contramano de lo que representan las formas de Estado, nos encontramos también con las denominadas formas de gobierno. Cuidado, la forma de gobierno no es lo mismo que una forma de Estado, ¿correcto? A diferencia de la forma de Estado, ¿no? Donde la conceptualización, la caracterización necesariamente debe tener en cuenta los tres elementos del Estado, pueblo, territorio y poder, como lo acabamos de decir. En el caso de la forma de gobierno, lo esencial es determinar la manera cómo se organiza, cómo se estructura, cómo se diseña o cómo se prefigura el elemento central del Estado, que básicamente es el poder. ¿Qué es en rigor una forma de gobierno? Una forma de gobierno es la manera como se ejerce el poder al interior de un determinado Estado. Dicho de modo distinto, las diversas opciones de ejercicio que adopta el poder. ¿Correcto? Bueno, el término formas de gobierno, a veces en el plano de la teoría, en el plano de la doctrina, tiende a ser sustituido por algunos teóricos por el término regímenes políticos. Es más, hay algunos constitucionalistas que en lugar de hablar de forma de gobierno prefieren hablar de regímenes políticos. Sin embargo, debo hacer la siguiente aclaración. El término regímenes políticos es más propio de la ciencia política o de la politología. Correcto. ¿Por qué? Porque el término régimen político, si bien toma parte de lo que es el concepto forma de gobierno, sin embargo le agrega un componente que normalmente no suele estudiar el derecho constitucional, sino más bien la ciencia política. Y este componente es el componente ideológico, ¿correcto? Normalmente por eso, cuando nos adentramos mucho más, ¿no? En la distinción de los conceptos, en la distinción de ideas, obviamente hacemos la separación pertinente y decimos que el concepto régimen político tiene otros elementos, ¿no es cierto?, mucho más, ¿no es cierto?, extrajurídicos que lo que representa estrictamente la forma de gobierno. El término forma de gobierno es un término rigurosamente jurídico y por eso lo estudia el derecho constitucional. El término régimen político, ¿correcto?, tiene connotaciones extrajurídicas porque le agrega elementos ideológicos y por ende su estudio, su análisis, su desarrollo, su tratamiento queda más a cargo de la denominada ciencia política. Entonces, en el derecho constitucional preferimos quedarnos con el término formas de gobierno. ¿Correcto? Bueno, las formas de gobierno pueden a su vez ser bastantes, ¿ya? Aquí vamos a hablar de las principales modalidades, o si ustedes lo prefieren, de las principales clasificaciones que nos suele plantear la doctrina o la dogmática respecto de lo que representan, ¿no? Estas formas, ¿no? De ejercicio gubernamental.
Y se pueden hablar de tres clasificaciones que son muy importantes y que normalmente se suelen traer bastante a colación. En primer lugar, se habla de una clasificación de las formas de gobierno atendiendo al origen del poder. Y atendiendo al origen del poder, las formas de gobierno pueden distinguirse o en repúblicas o en monarquías. Rigurosamente hablando, la república, mucho cuidado, es la forma de gobierno donde el poder proviene del pueblo. Y es este último quien elige precisamente, ¿no? O designa a sus gobernantes sin ningún tipo de imposición y por específicos periodos de tiempo. Es decir, normalmente se hace referencia a la república cuando evidentemente estamos enfatizando el poder, ¿no es cierto?, en cabeza o titularidad del pueblo, pero un poder que siendo voluntad o siendo decisión de lo que representa el pueblo, sin embargo, se encuentra condicionado a ciertos límites y probablemente el más importante, correcto, el de la no permanencia o duración. ¿Por qué? Porque en la república el poder no es perpetuo, en la república el poder es alterno, es decir, rota de mano en mano cada cierto tiempo. De ahí que los autores, de ahí que la doctrina suelen señalar que una característica o un principio esencial de toda forma republicana de gobierno es principalmente el principio de alternabilidad en el poder, a lo que se agrega la otra característica ya mencionada de que el poder proviene esencialmente de la voluntad popular. Correcto. Por diferencia de lo que representa la república, nos encontramos con la monarquía. La monarquía tradicional, ¿no? La monarquía históricamente considerada es la forma de gobierno donde el poder se encarna en un monarca o en un gobernante hereditario, a quien el pueblo, ¿no? La comunidad entiende como el predestinado a representarlo. El poder en ese contexto no se obtiene, pues, por, ¿no?, resultado o como producto de la elección, ni tampoco rota por periodos de tiempo, sino que recae por la sucesión y se ejerce hasta la muerte. En principio, ¿no es cierto? La idea básica o la característica esencial, ¿no?, de la cual se encuentra de alguna manera tamizada la monarquía, es, por contrapartida de la república, el principio de perpetuación en el poder. El poder, correcto, se obtiene, el poder se hereda, el poder continúa hasta la muerte. Esa es la idea de la monarquía históricamente considerada, o si lo prefieren, históricamente tradicional. Hay que advertir, sin embargo, que la monarquía ha sufrido profundos cambios con el paso de los años, con el paso del tiempo. Hoy en día son pocos los gobiernos, ¿no? A nivel del globo terráqueo, que todavía conservan la forma monárquica de gobierno. Y si la conservan dotada de ciertas peculiaridades que no son precisamente las que se dieron en el pasado, correcto, las que se dieron en el medioevo, ¿ya? Hoy en día más bien a estas monarquías contemporáneas se les denomina como monarquías constitucionales. Y en ellas, el monarca, el rey, tiene más bien un papel más simbólico que estrictamente real, que estrictamente práctico. Es más, la línea de raciocinio de las monarquías constitucionales contemporáneas que nos dice algo que seguramente ustedes ya habrán escuchado mencionar, de que el rey reina, pero no gobierna. ¿Eso cómo se traduce o qué significa? Se traduce en la idea de que el monarca, el rey, es básicamente, ¿no es cierto?, un emblema, es un símbolo de la nación, pero quien gobierna en la práctica, quien gobierna en la realidad, es el primer ministro. Y el primer ministro es quien hace las veces de auténtico jefe de Estado o de auténtico jefe de gobierno. Entonces hay que entender la monarquía también en su evolución, en su desarrollo. Definitivamente no es igual una monarquía actual que una monarquía antigua. Ejemplos de monarquías actuales, por supuesto, tenemos en España, tenemos, por cierto, también, ¿no es cierto?, en Japón, tenemos también en Inglaterra, por citar algunos ejemplos. Así como se habla de una clasificación de las formas de gobierno por el origen del poder, se habla también, y seguramente esto ustedes en más de una oportunidad lo han escuchado mencionar, se habla de una clasificación de las formas de gobierno en atención a la trascendencia o a la importancia
o a la relevancia del órgano que ejerce el poder. ¿Correcto? ¿Y esto cómo se traduce? Se traduce de la siguiente manera. Esta clasificación que atiende a la importancia del órgano, ¿no? Tiende básicamente a priorizar o a enfatizar el análisis sobre aquel órgano del Estado o sobre aquel órgano de gobierno que más, vamos a decirlo así, más protagonismo adquiere dentro del sistema constitucional. Y dentro de ese esquema de formas de gobierno, ¿no? Que atiende a la prevalencia del órgano, nos encontramos, por sobre todo, con el presidencialismo, con el parlamentarismo y con el gobierno de asamblea. ¿Qué cosa es el presidencialismo? Bueno, para empezar hay que recordar que el presidencialismo nació en Estados Unidos, ¿correcto? Y dicho sea de paso, Estados Unidos es su principal manifestación, es donde más se ha desarrollado el modelo presidencial de gobierno. ¿Y qué caracteriza al modelo presidencial de gobierno? Bueno, en un modelo presidencial de gobierno, ¿no? Nos encontramos con una rígida distribución de funciones entre todos y cada uno de los órganos del Estado, pero donde a pesar de todo existe una mayor preponderancia del poder ejecutivo, ¿correcto? En otras palabras, ¿no? En el diseño presidencialista, ¿no? Cada órgano de gobierno procura no meterse en lo que hace el otro, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se parte de la idea de que hay una suerte de respeto bastante rígido entre lo que hace cada órgano del Estado. Una cosa es el ejecutivo, una cosa es el legislativo, una cosa es el judicial. Y aunque existen ciertos marcos de relaciones, sin embargo, estas relaciones son muy formales porque cada órgano, ¿no? O cada poder, para utilizar la terminología tradicional, procura no meterse o procura no inmiscuirse en lo que hace el resto. Esa es la idea típica del modelo presidencialista de gobierno. Características, obviamente, de los modelos presidencialistas son, entre otras, acá no voy a mencionar a la totalidad de ellas, la facultad que tiene el presidente para nombrar y remover a los ministros. También es una característica del modelo presidencialista la responsabilidad política del presidente de la República. También es una característica del modelo presidencialista la prerrogativa presidencial que tiene el jefe de Estado de vetar, es decir, de observar las leyes que emite el Parlamento. ¿Correcto? Esas son características, entre otras que ahora no menciona, que evidentemente nacen de un modelo presidencial de gobierno. A diferencia del modelo presidencial, nos encontramos también con el modelo parlamentario. El principal ejemplo de un modelo parlamentario lo constituye sin duda alguna Inglaterra. Y evidentemente en el modelo, ¿no? O en la forma de gobierno parlamentarista nos encontramos, por diferencia del modelo presidencialista, no con una separación rígida, ¿no? De funciones entre cada órgano de gobierno. Acá nos encontramos con la figura contraria. Acá más bien existe un constante proceso de colaboración, ¿correcto? O interactuación entre los diversos órganos del Estado. Es decir, acá hay una, vamos a decir, una suerte, ¿no? De permanente relación, de permanente, ¿no es cierto?, interactuación entre todos y cada uno de los órganos del Estado. Esto naturalmente, es decir, esta interactuación no significa que un órgano se mete en la vida del otro, pero sí significa que se evidencian, se manifiestan con mayor, ¿no es cierto?, nitidez, un marco de relaciones bastante nítidas entre todos y cada uno de los órganos que integran el Estado. Características de los modelos parlamentaristas son, por ejemplo, el nombramiento de los ministros por parte de las cámaras del Congreso. Otra característica, la potestad del Parlamento para censurar a los ministros de Estado. Otra característica, la facultad del Poder Ejecutivo para poder disolver, ¿no? Total o parcialmente el Congreso, la facultad tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo para poder formular leyes o propuestas legislativas, entre otras. Como se puede evidenciar, pues acá hay una mayor interactuación entre todos y cada uno de los órganos constitucionales o de los órganos del Estado, no como en el modelo presidencialista donde hay una equidistancia, hay una mayor rigidez porque así lo establece el propio sistema de gobierno. Bueno, a diferencia del presidencialismo, a diferencia del parlamentarismo,
históricamente nos encontramos también con el denominado gobierno de asamblea. El gobierno de asamblea ya no se da históricamente, en algún momento se dio. Encontramos un típico gobierno de asamblea, sobre todo en el Estado francés de fines del siglo XVIII. En el modelo de gobierno de asamblea, definitivamente quien tenía más protagonismo o quien primaba por encima de todo era el parlamento. Correcto. Esa era la característica del gobierno de asamblea. ¿Cómo es en el caso peruano? En el caso peruano, tanto si analizamos la constitución peruana de 1979, como por sobre todo si analizamos la Carta Fundamental del año 1993, vamos a poder corroborar que no tenemos ni un modelo presidencialista puro, ni tampoco un modelo parlamentarista puro. Claro, otra cosa es que en la práctica esto haya sido desvirtuado por diversos factores, ¿no? Que ahora no vamos a analizar, pero que ustedes fácilmente podrán intuir con el análisis de lo que es la realidad política. Pero en teoría, por lo menos en teoría, nuestro modelo es semipresidencial, es decir, hay una inclinación a una mayor preponderancia del poder ejecutivo, correcto, pero al mismo tiempo del modelo parlamentario existe pues todo ese sistema de pesos y contrapesos que evidentemente permite que entre los diversos órganos constitucionales no solamente haya un proceso de colaboración, sino también un proceso de control o de fiscalización, como más adelante lo vamos a poder estudiar, obviamente con mayor detalle. Bueno, junto con estas clasificaciones que acabamos de mencionar, aquella que atiende, ¿no?, al origen del poder o aquella que atiende a la prevalencia del órgano que más protagonismo tiene, nos encontramos con una clasificación que es de enorme importancia. Y esa clasificación, ¿no?, tiene que ver con el grado de participación popular. Fíjense bien, cuando hablamos de esta clasificación de las formas de gobierno por el grado de participación popular, se atiende principalmente, ¿no?, al nivel de injerencia o al nivel de protagonismo que tiene el pueblo o que tiene la nación o que tiene la ciudadanía en la manera como se organiza el poder. Si analizamos cuáles son las variantes de formas de gobierno atendiendo el grado de participación popular, nos encontramos con tres variantes. Nos encontramos con las llamadas democracias directas, nos encontramos con las democracias indirectas y nos encontramos con las llamadas democracias semidirectas. A ver, vayamos por partes. La democracia directa, en rigor, es la democracia pura, ¿no? Esa democracia que todos podríamos soñar. La democracia a partir de la cual, o el gobierno a partir del cual, el propio pueblo o la propia ciudadanía o la propia comunidad política se autogobierna. Esto hoy en día, ¿no?, puede ser muy bonito describirlo, pero en la práctica, valga la reiteración, es bastante complicado que se pueda dar. Y digo que es bastante complicado que se pueda dar, ¿por qué? Porque el presupuesto indispensable para una democracia pura o para una democracia directa es que el pueblo tome sus propias decisiones en grandes asambleas. Y hoy en día eso sería prácticamente imposible de realizar si tomamos en cuenta que las sociedades contemporáneas son sociedades o comunidades masivas. ¿Cuándo entonces se podía hablar auténticamente de una democracia directa o pura? Se podía hablar, pues, en la época, ¿no? En aquellos momentos históricos en que las sociedades eran pequeñas, como ocurría, por ejemplo, en Grecia con las ciudades de Esparta y Atenas, donde normalmente, ¿qué cosa hacían las comunidades? Las comunidades, en principio, como no eran numerosas, como eran pequeñas, como estaban integradas por un número no muy amplio de ciudadanos, esas comunidades podían reunirse en grandes asambleas y en esas grandes asambleas la propia población tomaba sus decisiones. Desde luego, las decisiones más útiles, las decisiones más adecuadas, las decisiones más convenientes para su propio destino. Correcto. Pero ese modelo de democracia pura, reitero, hoy en día es impracticable. Y como es impracticable, ¿qué ha ocurrido en la realidad? En la realidad ha ocurrido que a la idea de democracia se ha incorporado una idea posterior, que es la idea de la representación. Y la representación sustituye obviamente a la participación directa de la ciudadanía. El pueblo, se dice contemporáneamente, elige a sus representantes y sus representantes gobiernan a nombre del pueblo. Y es ahí donde nace la denominada democracia indirecta. Bueno, en el modelo de democracia indirecta, el pueblo
entiendan bien, la ciudadanía, ¿no? La comunidad delega el poder a los gobernantes o representantes que elige por un periodo determinado de años. Pero así como el pueblo elige a sus representantes o gobernantes por un periodo determinado de años, sin embargo, al mismo tiempo, en el modelo de democracia indirecta, no lo somete a ningún tipo de mandato, no lo somete a ningún tipo de control, no lo somete a ningún tipo de fiscalización. Para que ustedes me entiendan, en la práctica, ¿cómo se traduce esto? En la democracia indirecta, el pueblo expresa su voluntad de elegir a los gobernantes, pero una vez que los gobernantes son elegidos por un periodo de tiempo determinado, los gobernantes gobiernan, valga la reiteración, a nombre del pueblo sin ser sometidos a ningún tipo de control. ¿Y por qué no son sometidos a ningún tipo de control? Porque se presume que fue la voluntad del pueblo la que quiso tener a esos gobernantes. Con lo cual, cable, ¿no? Hasta un doble escenario. Si por supuesto el pueblo no se equivoca y elige a un buen gobernante, pues bienvenido, no es cierto que haya ocurrido tal decisión. Pero si por el contrario el pueblo se equivoca y elige un mal gobernante, pues tendrá que soportarlo por el número de años para el cual ese gobernante fue elegido. Correcto. Entonces algunos dicen, ¿no? Evidentemente no sin poca razón, que el modelo de democracia indirecta no es un modelo en realidad muy aconsejable, porque a pesar de que nace de la voluntad del pueblo, tiene el riesgo, ¿correcto?, de que evidentemente el pueblo se equivoque y al equivocarse y elegir eventualmente un mal gobernante, no va a poder obviamente fiscalizarlo, no va a poder controlarlo, mucho menos lo va a poder sacar del poder. Tendrá que aguantarlo hasta el momento en el que cumpla su periodo gubernamental. Bueno, como precisamente se advierte de que este riesgo existe en el modelo de democracia indirecta, buena parte de estados contemporáneos hoy en día nos advierten sobre la necesidad de postular una tercera variante, ¿no?, de gobierno, ¿no? Atendiendo al grado de participación popular. Y esa tercera variante de forma de gobierno, atendiendo al grado de participación popular, es el que se conoce como como democracia semidirecta, no indirecta, que es la que acabamos de explicar, sino como modelo de democracia semidirecta. A ver, ¿cuál es la lógica de la democracia semidirecta? En la democracia semidirecta, el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, designa, elige a sus gobernantes. Pero a diferencia de lo que ocurre con la democracia indirecta, donde no nos encontramos con controles, en la democracia semidirecta, a pesar de que el pueblo elige a sus gobernantes, no los deja sueltos en plaza para utilizar un término, sino que puede, está legitimado para constantemente fiscalizarlo, para constantemente controlar al gobernante. ¿Y cómo puede controlar? ¿Cómo puede fiscalizar al gobernante? Bueno, el pueblo, la comunidad, la ciudadanía puede fiscalizar o controlar al gobernante a través de las llamadas instituciones de participación del ciudadano en la vida política de la nación. Las instituciones de participación política del ciudadano en la vida de la nación son de diverso matiz, ¿no? Son de diversa especie. En el caso peruano, ¿no? Y de acuerdo a lo que establece nuestra última constitución, la constitución de 1993, y por lo menos en teoría, insisto, por lo menos en teoría, tenemos un modelo de democracia semidirecta. Y digo semidirecta, ¿por qué? Porque si ustedes revisan en la constitución, ¿no? La facultad de elegir al gobernante, ¿quién la tiene? La tiene el pueblo. Lo elige por un determinado número de años. Pero así como lo elige al gobernante o a los gobernantes por un determinado número de años, puede, por lo menos reitero, en teoría, fiscalizarlos. ¿Y cómo los puede fiscalizar? Haciendo uso de las instituciones de participación popular. ¿Y cuáles son esas instituciones de participación popular? En el caso peruano, básicamente son cinco, ¿no? El referéndum, la iniciativa legislativa, la revocatoria, la remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. Si ustedes, ¿no?, conceptualizan cada una de estas instituciones de participación popular, desde luego podrían decir que se trata de instituciones muy útiles. Conceptualmente hablando, bien utilizadas estas instituciones de participación popular permitirían que efectivamente el gobernado, es decir, el ciudadano,
pueda controlar o fiscalizar el adecuado comportamiento de sus gobernantes. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Que lamentablemente, y pese a que esos institutos de participación están reconocidos, están configurados en la Constitución, lamentablemente se les ha desarrollado de una manera tan deficitaria o se les ha regulado o reglamentado de una forma tan polémica que lamentablemente se les ha neutralizado la trascendencia o relevancia que dichos institutos puedan tener, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa, de hecho, la tienen varios órganos constitucionales y la tiene, por lo menos en teoría, el ciudadano, pero está tan mitigado, tan neutralizada la capacidad de iniciativa legislativa que, por ejemplo, en nuestro modelo constitucional, cuando el ciudadano presenta un proyecto de ley, cuando el ciudadano presenta una iniciativa legislativa, lo único que va a hacer el Parlamento peruano es qué cosa, agarrar y evidentemente analizar si ese proyecto es conveniente o no es conveniente debatirlo. Si no es conveniente, simplemente lo encarpeta, con lo cual obviamente el poder de la iniciativa legislativa queda evidentemente neutralizado. ¿De qué vale que el pueblo, de qué vale que el ciudadano, que los ciudadanos presenten una iniciativa legislativa cuando a la final la iniciativa legislativa puede quedar encarpetada, puede quedar atravesando por el sueño de los justos, quedan muchas iniciativas que han sido presentadas por la ciudadanía peruana? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, un defecto, pero no es el único, ¿no? Tenemos también, entre otros de los mecanismos de participación y supuestamente de control, ¿no? A la revocatoria. La revocatoria, ¿qué cosa es? Es la capacidad que tiene el pueblo o la ciudadanía para retirar el mandato de aquellos, ¿no? Representantes o de aquellas autoridades elegidas por mandato popular. Y claro, en un sentido teórico conceptual, esto es positivo, porque esto permitiría, en teoría, que frente a la hipótesis de un mal gobernante, el pueblo pueda sacar a ese mal gobernante. Pero lamentablemente en nuestro medio, y eso ustedes lo conocen mejor que yo, no necesitan ser constitucionalistas para palparlo, para percibirlo. No, la revocatoria, por ejemplo, no se aplica ni al presidente de la República ni se aplica a los congresistas de la República. Por eso es que tenemos la realidad que tenemos desde hace muchos años. Entonces, ¿para quién existe revocatoria? Para autoridades elegidas por mandato popular de menor rango, ¿no? De poca monta, de poca trascendencia, ¿no? Alcaldes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí sí opera la revocatoria. Pero a pesar de que opera la revocatoria incluso para alcaldes, en los últimos años se le ha neutralizado mucho más. Y hay un ejemplo bastante cercano, ¿no? Hace algunos años atrás, ¿no? Se eligió, ¿no? No voy a titularizar con nombres, apellidos, pero obviamente el que es inteligente sabrá a qué caso me refiero. Se eligió, ¿no es cierto? Porque cierto sector de la sociedad, ¿no? Apuntaba en una determinada dirección ideológica, se eligió a una determinada, ¿no? Autoridad municipal como, ¿no es cierto?, máxima representante de Lima, es decir, como alcaldesa, ¿no? Sin embargo, en la práctica, ¿qué ocurrió? De que la gestión no fue buena. Se emprendió un proceso de revocatoria. Y claro, como esto no le agradó a quienes lo eligieron, ¿qué cosa es lo primero que se les ocurrió? Lo primero que se les ocurrió fue hacer una serie de reformas a la ley que regulaba el proceso de revocatoria y estableció, ¿no es cierto?, ciertas, ¿no?, barras infranqueables, con lo cual la revocatoria a las finales se volvió impracticable en los hechos, porque como ustedes bien saben, de nada vale tener un derecho cuando este derecho se, ¿no?, reglamenta de una manera tan severa que lo vuelve prácticamente, ¿no es cierto?, inútil desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista de la práctica. Entonces, si tuviéramos institutos de participación o de control plenamente afianzados, donde el ciudadano, donde el pueblo, donde la nación pudiera de una manera verdaderamente contundente, ¿no? Verdaderamente, ¿no es cierto?, decisiva, poder controlar a sus gobernantes frente a un ejercicio indebido de lo que representa la cosa pública, probablemente no tuviéramos que vivir realidades como la que en los últimos años nos ha tocado vivir. Pero lamentablemente nuestra democracia semidirecta, en teoría, se ha vuelto muy mitigada, se ha vuelto muy neutralizada porque a pesar de que el esquema pareciera apuntar a algo positivo, en la práctica, como producto de una serie de reglamentaciones y déficit en la manera como se encuentran estas instituciones reguladas, no logran el propósito que deberían tener, ¿ya? A pesar de ello, en aquellos modelos gubernamentales donde los institutos de participación popular sí funcionan y funcionan con toda su potencia, es donde puede hablarse sin ningún tipo de rodeos
y con verdadera perspectiva de lo que representa una auténtica democracia semidirecta. Si tuviéramos que hacer un balance, una comparación de cuál de los modelos que acabamos de explicar es el más positivo, sin lugar a dudas, tendríamos que, ¿no?, aceptar que el modelo más positivo es el de la democracia semidirecta. Correcto, el de la democracia semidirecta, pero entendiendo esa democracia semidirecta como aquella donde no solamente el pueblo puede en teoría fiscalizar, sino aquella donde los mecanismos de fiscalización son reales, efectivos, palpables en la práctica, no aquella donde los mecanismos de fiscalización obviamente quedan severamente neutralizados. Correcto, entonces tengan ese detalle bien en cuenta. Entonces, una cosa es la forma de Estado, una cosa es la forma de gobierno. Por cierto, y simplemente como una idea marginal que siempre es bueno que ustedes tomen en cuenta, no hay que confundir el concepto de democracia, ¿no es cierto?, desde la perspectiva, ¿no?, de lo que representa la ciencia política, ¿no?, de lo que hemos calificado acá como democracia directa, semidirecta o indirecta. En realidad, la democracia en un sentido amplio es el sustento, lo que le da un verdadero sentido, una verdadera proyección a cualquier forma de gobierno, a cualquier forma de Estado. ¿Con esto qué quiero decirles? Que el hecho de que un Estado sea, ¿no?, compuesto o sea unitario, el hecho de que un Estado sea unitario, centralizado o descentralizado, el hecho de que un gobierno sea republicano o sea monárquico, el hecho de que un gobierno sea presidencial o parlamentario, el hecho de que un gobierno sea directo, indirecto o semidirecto, no es garantía necesariamente de auténtica democracia. La democracia tiene que ver con otras cosas, con aquello que tiene, ¿no?, con aquello que le da sustento a la manera como se ejerce, cómo se desarrolla, cómo se pone en práctica, ¿no es cierto?, el comportamiento de los gobernantes, independientemente de la forma de Estado, independiente de la forma de gobierno que cada país adopte. De esta forma, habrán formas de gobierno o habrán también formas de Estado donde no puede hablarse de una auténtica democracia y habrán formas de gobierno y formas de Estado donde verdaderamente se puede hablar de una auténtica democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es el sustento, lo que le confiere legitimidad tanto a las formas de Estado como a las formas de gobierno. ¿Ya? No hay una relación, por lo menos desde el punto de vista orgánico, ¿no?, entre un concepto y otro concepto. Y eso, por cierto, hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, hablemos ahora de algo también bastante interesante, la configuración orgánica de nuestro Estado. Acá sí me voy a detener algunos minutos porque en los orígenes del constitucionalismo, ¿no? Y tomen nota ustedes de ello, ¿no? Los constructores de la idea constitucional, aquellos que idearon la necesidad de establecer una gran norma suprema como un esquema organizativo de la sociedad y del propio Estado, ¿no?, al momento en el que prefiguraron las ideas con las cuales buscaban construir el fenómeno constitucional, concibieron o entendieron, perdón, de que el Estado era algo mucho más pequeño, era algo mucho más sintético de aquello que por el contrario hoy en día entendemos, ¿no? El Estado de fines del siglo XVIII, el Estado de comienzo del siglo XIX, por diversas razones, es un Estado muy distinto al Estado que actualmente tenemos, ¿correcto? El Estado de aquellas épocas no era un Estado tan complejo, tan lleno de problemáticas como las que ahora tenemos. Entonces, como era un Estado, ¿no?, más sencillo, era un Estado más fácil de poder ser manejado desde la perspectiva del enfoque jurídico y desde la perspectiva de lo que establecían las constituciones, los constituyentes, los creadores de constituciones, tendieron o propendieron a entender que para que un Estado pueda funcionar bien, solamente era necesario, solamente era indispensable, solamente era básico contar con tres órganos esenciales al interior de cada Estado. A esos órganos esenciales, a esos tres órganos esenciales al interior de cada Estado, se les vino a denominar como poderes del Estado. ¿Y cuáles eran esos órganos? Eran en concreto el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Para el constitucionalismo de fines del siglo XVIII se pensaba
que bastaba solamente con estos tres órganos constitucionales, o si lo prefieren, estos tres poderes del Estado, para que un Estado funcionara y funcionara bien, de la mejor manera, cumpliera con cada uno de sus roles, cumpliera con cada una de sus finalidades. Pero vamos, como les acabo de decir solamente hace algunos instantes, el Estado de aquellas épocas es por diversas razones un Estado radicalmente diferente al Estado que contemporáneamente podemos visibilizar. Ya desde fines del siglo XIX y ya bien entrado el siglo XX, empezaron, ¿no?, a evidenciarse una serie de fenómenos que no fueron palpables en el momento del nacimiento del constitucionalismo. Recién hacia fines del siglo XIX aparecieron fenómenos como la industrialización, la masificación de las sociedades, la hipertrofia de la administración, el aumento de la pobreza, ¿no? La cada vez más evidente presencia de desigualdades sociales. Entonces, como evidentemente el Estado contemporáneo empezó, ¿no?, a poner de manifiesto una serie de realidades que no son aquellas realidades que se vivieron en el origen del constitucionalismo, los constituyentes se percataron que si bien había sido muy importante en su día que cada Estado estuviera compuesto o estuviera integrado por tres órganos relevantes como era el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a la luz de las nuevas exigencias que planteaba el Estado y por supuesto sus respectivas sociedades, era necesario empezar a prefigurar, empezar a construir, empezar a reconocer diversos órganos constitucionales distintos a aquellos órganos tradicionales. Y efectivamente, si ustedes empiezan a revisar las constituciones de comienzo del siglo XX, no solamente las europeas, también las latinoamericanas, van a poder encontrarse con un fenómeno bastante curioso. Hoy en día, los estados ya no se caracterizan como en antaño, como en los orígenes del constitucionalismo, por el hecho de que los estados constitucionales estén instituidos o estén reflejados o estén organizados en cabeza de solo tres órganos constitucionales. Hoy en día, si ustedes abren una constitución, cualquier constitución, ya sea europea o latinoamericana, por citar dos ejemplos específicos, se van a encontrar con que el esquema de organización estatal cuenta con una presencia bastante variada, bastante expansiva, de una multiplicidad de órganos constitucionales. Es decir, el famoso esquema trialista, ese esquema, correcto, donde solamente nos encontrábamos como un ejecutivo, como un legislativo y como un judicial, ¿no? Como únicos componentes, ¿no?, de correcto funcionamiento del Estado. En el Estado contemporáneo nos encontramos con que los modelos constitucionales reconocen junto a esos tres órganos clásicos ya no solamente, ¿no?, a esas, ¿no es cierto?, estructuras creadas es profeso por el orden constitucional, sino que nos encontramos ante una multiplicidad de órganos constitucionales, cada uno dotado de su propia dinámica, de su propio rol, de su propia finalidad. Es lo que ocurre, para no irnos tan lejos, con la propia constitución peruana. Ya desde 1979, pero obviamente con mayor nitidez en la Carta de 1993, si ustedes se toman la molestia de revisar cuál es la estructura orgánica de nuestro ordenamiento constitucional, se van a encontrar con que junto con el poder legislativo clásico, junto con el poder ejecutivo clásico, junto con el poder judicial clásico, de los cuales nos vamos a ocupar brevemente a renglón seguido, nos encontramos con una serie de órganos contemporáneos, todos ellos dotados de especiales competencias y todos ellos con un rol básico en el Estado constitucional. Y efectivamente, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la presencia de órganos como el Tribunal Constitucional, de órganos como el Jurado Nacional de Elecciones, de órganos como, por ejemplo, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Banca y Seguros, de órganos como la Contraloría General de la República, de órganos como la Junta Nacional de Justicia, de órganos como la Defensoría del Pueblo, de órganos como el Ministerio Público. ¿Esto qué significa? Significa que ese famoso esquema trialista del poder no va más, ya no existe. Por más de que algunos teóricos o algunos tradicionalistas hasta nuestros días nos continúen hablando y machacando de que hay tres poderes clásicos, bueno, pues eso ya nadie se lo cree. Que desde una perspectiva histórica se siga hablando del protagonismo de un ejecutivo, de un legislativo, de un judicial, es algo que tiene su propia explicación en la tradición y en la evolución constitucional de cada estado. Pero hoy en día las constituciones no aceptan un esquema realista. Hoy en día cada estado
tiene tantos órganos constitucionales como necesidades se ve obligado a satisfacer, con lo cual la estructura contemporánea de los modelos constitucionales actuales es una muy distinta que la del Estado tradicional. Un distinguido constitucionalista, ya fallecido, se ocupó bastante de este tema. Manuel García Pelayo nos hablaba de una nueva estructura contemporánea en el Estado moderno, haciendo hincapié en que esa nueva estructura orgánica contemporánea estaba de alguna manera evidenciada por la multiplicidad de diversos órganos constitucionales, cada uno dotado de sus propias competencias, pero con una característica todavía mucho más interesante. En el Estado constitucional contemporáneo, ¿no? Así como tenemos una multiplicidad de órganos constitucionales, las funciones de cada uno de esos órganos constitucionales es igual de relevante, es igual de trascendente, con lo cual no podemos decir que hay un primer poder del Estado, no podemos decir que hay un órgano que desde la perspectiva constitucional lleve de las narices al resto de órganos constitucionales. Ahora bien, este fenómeno, por supuesto que hay que contrastarlo con la realidad, porque obviamente desde el punto de vista de la realidad y producto de una serie de fenómenos, ¿no? La concentración del poder, uno de ellos, a veces este esquema termina siendo distorsionado en pro en obviamente privilegio de algún órgano que retiene una cuota bastante, ¿no es cierto?, distorsionada de poder, y eso origina que todo el esquema constitucional termine de alguna forma distorsionándose y por supuesto volviéndose impracticable. Eso evidentemente podría ser materia de un estudio aparte. A ver, hablemos de modo breve de cada uno de los órganos constitucionales. Primero hablemos de los órganos tradicionales. A ver, hablemos en primer lugar del órgano legislativo, ¿no? Lo primero que debo decirles es lo siguiente, yo más utilizo el término órgano porque es el técnicamente más correcto, ¿ya? Por eso hablo de un órgano legislativo, hablo de un órgano ejecutivo, hablo de un órgano judicial. Hay algunos teóricos, ¿no? Hay algunos pensadores que todavía nos siguen hablando de un poder legislativo, de un poder judicial, de un poder, ¿no es cierto?, ejecutivo, ¿no? Es más, la Constitución sigue utilizando la terminología tradicional, pero en rigor, en el Estado moderno y al compás de las tendencias del constitucionalismo contemporáneo, en realidad no hay tres poderes. Y es más, el poder no se divide ni se separa. El poder se distribuye, que es un fenómeno muy distinto. Hasta ahora, una buena cantidad de constituciones, y por cierto, la peruana entre varias de ellas, ¿no? ¿No? Nos proclama a los cuatro vientos el principio de división o de separación de poderes, que algunos lo entienden de esta manera. Dice, la división o separación de poderes, ¿qué significa? Que un poder, ¿no? Entre comillas, o que un órgano constitucional no debe meterse en lo que hace el otro. Craso error, porque en el Estado contemporáneo, en la dinámica que hoy en día nos evidencia el Estado constitucional moderno, ya no se puede hablar de separación o de división pura del poder. El poder es uno solo. Lo que sucede es de que el poder se distribuye y se distribuye en varios órganos constitucionales, que ya hemos visto que son más de tres. Pero no solamente esa distribución es distinta a la separación, sino que esa distribución, ¿qué significa? Que si bien cada órgano tiene una cuota, una porción, un sector de poder, eso no significa que se encuentren absolutos radicalmente divididos o separados. Lo que significa es de que se encuentran en permanente interrelación o en permanente interactuación. Con lo cual, si bien cada órgano tiene su competencia, tiene su propia esfera de atribuciones, eso no significa que se encuentre divorciado de lo que hace el otro órgano. Hay un permanente proceso de colaboración y hay un permanente proceso de control entre todos y cada uno de los órganos constitucionales. Hablar en nuestros días de separación o de división de poderes en el sentido riguroso del término es algo inaceptable y es algo perfectamente desvirtuable. Solamente basta con revisar la Constitución y con echar mano de muchos de los ejemplos que en algunos instantes yo les voy a poner para demostrar o acreditar de que evidentemente hoy en día ya no se puede hablar de una división o de separación de poderes. Pero bueno, vayamos concretamente al primero de los órganos, que es el órgano legislativo. Bueno, el órgano legislativo es uno de los órganos más tradicionales. Se le conoce también, por supuesto, como Parlamento o como Congreso. Y en la lógica del Estado constitucional moderno, el Congreso, o si lo prefieren, el Parlamento, cumple una serie de roles, cumple una serie de finalidades, cumple una serie de tareas, todas ellas de igual trascendencia. Correcto. Las funciones principales del órgano legislativo, ¿no? Son básicamente tres. La primera, la más obvia.
la de crear leyes, ¿correcto? Esa es la función, vamos a decirlo así, más tradicional, más antigua. Pero cuidado, cuando hablamos de que el Congreso produce leyes, tampoco interpreten como que lo único que hace es dar normas jurídicas denominadas de esa manera, como leyes, porque de hecho las leyes son de diverso tipo. Hay leyes ordinarias, hay leyes orgánicas, hay leyes de base, hay leyes de reforma constitucional, ¿correcto? Hay leyes de presupuesto entre diversos tipos de normas jurídicas. Un Congreso no solamente elabora leyes, un Congreso también produce resoluciones legislativas, que son normas o disposiciones que tienen un alcance mucho más focalizado. El Congreso, por otra parte, participa con el órgano ejecutivo y aquí ya vamos evidenciando el proceso de colaboración, ¿correcto? En la elaboración de los tratados internacionales, mientras que el Ejecutivo, como lo veremos más adelante, ¿no? Aprueba los tratados internacionales, el Congreso los ratifica. Entonces, la tarea legislativa del órgano legislativo, valga la reiteración, es bastante más amplia que el concepto estricto que algunos identifican con producir leyes, ¿correcto? El Congreso evidentemente asume una serie de tareas, una serie de responsabilidades en el orden legislativo que van más allá de la estricta producción legislativa a título de lo que representan las leyes. Bueno, además de la función legislativa o legiferante, como algunos lo denominan, tenemos también la función fiscalizadora o de control. Efectivamente, para nadie es una sorpresa que el Parlamento, los parlamentos, hay que revisar un poco de derecho comparado, además de su tarea legislativa, cumplen una tarea fiscalizadora, que es de tremenda importancia, de particular relevancia. Por cierto, con esto no les estoy diciendo que esa tarea fiscalizadora se ejerza, ¿no? En todos los casos de la manera más acertada. Es evidentemente es un fenómeno diferente. Pero bien entendida la tarea fiscalizadora es básica en un Estado constitucional porque el Parlamento que no fiscaliza se convierte en una comparsa, en un cómplice de todo lo que hacen el resto de órganos constitucionales y principalmente del órgano ejecutivo. Entonces el Parlamento no solamente fue elegido, o sus representantes no solamente fueron elegidos para dar leyes, sino también para fiscalizar al resto de poderes públicos y principalmente al órgano de gobierno, en este caso al órgano ejecutivo. Y hay diversas manifestaciones de control. Por ejemplo, las interpelaciones a los ministros o en general al gabinete ministerial son una evidencia palpable de esa tarea fiscalizadora. Las acusaciones constitucionales, ¿no? O los juicios políticos también son muestras evidentes de esa tarea fiscalizadora o esa tarea de control. Y evidentemente es que si hablamos de una tarea fiscalizadora de control de un órgano como el Congreso sobre otros órganos constitucionales, ya con eso estamos derrumbando el mito de que hay órganos que se encuentran separados unos de los otros. No, se encuentran en interrelación, o colaboran o se fiscalizan. Y eso es muy importante tener en cuenta, por cierto. Bueno, así como existe la función legislativa o legiferante, así como existe la función o responsabilidad de control o fiscalizadora, también existe una función muy venida a menos, pero que en teoría digo, es de enorme trascendencia. Y estoy hablando aquí de la función representativa, ¿correcto? Se supone que el Congreso está integrado por los representantes. ¿Los representantes de quién? Los representantes del pueblo, los representantes que elige la ciudadanía. Ahora bien, esto en la teoría, desde luego. Todos queremos contar con buenos representantes, todos queremos contar con buenos congresistas, pero lamentablemente, de manera contemporánea, se suele hablar de una severa crisis de representación que puede responder a diversos factores. Yo a título personal, y nunca me ha dado miedo de decirlo, estoy totalmente convencido que una de las razones esenciales, no la única, pero una de las razones esenciales por la cual existe una crisis de representación es por haber adoptado un concepto errático y bastante inocentón de lo que representan las exigencias de lo que es el congresista. Algunos creen de que se es más democrático porque cualquiera puede elegir a quien quiere como representante y a ese representante al que se le elige no hay que condicionarlo a ningún tipo de parámetro. Algunos dicen, no, un momentito, que sea lo más democrático posible el proceso de elección del representante del congresista. Correcto, del parlamentario. Y por lo tanto, que se pongan solamente requisitos mínimos, una edad determinada, una nacionalidad determinada, correcto, y nada más. Con eso somos más democráticos. Craso error.
Nadie está diciendo, por cierto, ni quiero que me malinterpreten, de que para ser congresista deberíamos contar, qué sé yo, pues con un doctorado, con un postdoctorado, con un magíster. No, tampoco se trata de eso. No queremos, pues, no una representación de acartonados, pero por lo menos deberíamos propender a qué? Deberíamos propender a una representación donde se privilegie las virtudes, donde se privilegie las trayectorias. Pero si eso no se va a tomar en cuenta o no se va a exigir como premisa, no nos quejemos del tipo de representación que tenemos, no es de este Congreso, sino es de hace varios congresos, donde uno, ¿no? Observa los discursos, observa las intervenciones, observa las propuestas que hacen nuestros representantes y lo único que queda es, ¿no? ¿No? Mover la cabeza con profunda tristeza, con gran decepción y a veces con notoria impotencia. Evidentemente, gran parte de esa crisis representativa no solamente recae, ¿no es cierto?, en quienes elegimos al congresista, sino en un concepto errático y bastante blando de lo que representa la participación política. Nadie está diciendo que la participación política debe ser participación de inteligencias puras, ¿no? De representantes que respondan a un grado de profesionalización determinada. Tampoco se trata de eso, ese es el otro extremo, pero que por lo menos se priorice temas como la trayectoria, se priorice temas como la ética, sería muy esencial y aconsejable en sociedades como la peruana, donde ya sabemos lo que viene ocurriendo desde hace muchos años atrás. ¿Cuál es la estructura del Congreso o del Parlamento? Bueno, si nos atenemos a los modelos que nos ofrece el derecho comparado, los congresos fundamentalmente suelen responder a dos grandes modelos, a dos grandes esquemas, el esquema unicameral y el esquema bicameral. En el esquema unicameral, el Congreso se encuentra integrado por una sola Cámara, ¿correcto? En el esquema bicameral, por el contrario, se encuentra integrado por dos cámaras, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Desde luego los nombres pueden variar y de hecho varían en el derecho comparado. Por ejemplo, ¿no? En Alemania, ¿no? A la Cámara de Diputados se le conoce como Bundestag, ¿no? O Parlamento Federal, ¿no? A la Cámara de Senadores se le conoce como Bundesrat, ¿no? O Consejo Federal, correcto. En Japón, por ejemplo, a la Cámara de Senadores se le conoce como Cámara de los Consejeros, ¿no? A la Cámara de Diputados se le conoce, si la memoria no me falla, como Asamblea General. Y así los nombres pueden variar. Pero o en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, la Cámara de Senadores es la Cámara de los Lores, la Cámara de Diputados es la Cámara de los Comunes, pero en fin, los nombres pueden variar, pero la idea es una sola en el modelo bicameral. Dos cámaras, una cámara profundamente política o deliberativa y por el contrario, un Senado o cámara de reflexión, ¿ya? Bueno, en el caso peruano, actualmente, hasta la fecha, tenemos, si nos sujetamos al modelo creado por la Carta de 1993, un Congreso unicameral, compuesto por una sola Cámara de Representantes, actualmente integrada exclusivamente, específicamente por 130 congresistas. ¿Correcto? Antes de la Carta de 1993, nuestras constituciones, en su mayoría, se inclinaron más bien por un parlamento de tipo bicameral. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, hace algún tiempo atrás, ustedes lo saben seguramente o lo han escuchado, se han emprendido una serie de reformas a la Constitución de 1993, reformas que entrarán en vigor recién en el próximo gobierno, es decir, en el año 2026, que buscan básicamente reinstituir, refundar el modelo bicameral y por lo tanto nuestro modelo de Congreso volverá a tener o a contar con una Cámara de Diputados, con una Cámara de Senadores. Ahora bien, en el modelo bicameral se supone que las cámaras se controlan entre sí, correcto. En el modelo unicameral, la pregunta que se hace muchos es ¿cómo opera el control? Carl Lowenstein, uno de los teóricos del derecho constitucional más conocidos, nos hablaba de dos tipos de controles, los controles interorgánicos y los controles intraorgánicos. Los controles interorgánicos eran los controles que se daban de órgano a órgano, de poder a poder, de parlamento a ejecutivo, de ejecutivo a legislativo y así por el estilo. Pero también habían los controles, o hay los controles intraorgánicos. Y los controles intraorgánicos son aquellos que operan dentro de la propia estructura de cada órgano constitucional. Bueno, en un modelo bicameral, ¿correcto? El control intraorgánico será de diputados hacia el Senado, de Senado hacia diputados, ¿correcto? Con mayor preponderancia, por supuesto, del Senado porque es la Cámara definitiva. En un modelo unicameral, el control intraorgánico se supone, en teoría, viene evidenciado a través de las comisiones especializadas.
Correcto. Ustedes saben de que en el Congreso hay una serie de comisiones especializadas, la más importante de todas, la Comisión Permanente del Congreso, que está compuesta, seguramente ustedes también lo deben haber escuchado mencionar, por 20 representantes, ¿no? Elegidos de manera proporcional al número de tendencias o tiendas políticas que obviamente integran la totalidad del Congreso peruano, ¿ya? Pero bueno, el hecho concreto es de que los parlamentos pueden responder al modelo unicameral o pueden responder al modelo bicameral. A título personal, si ustedes me preguntan cuál es el mejor modelo o el que aparece como más democrático, más adecuado, por más impopular que les parezca, creo no equivocarme, que es el modelo bicameral. Correcto. Desde luego, ustedes me dirán, pero qué escándalo, si ya tenemos, ¿no es cierto?, a un Congreso, ¿no?, repleto de personas tremendamente polémicas, con comportamientos tremendamente discutibles. Ahora vamos a tener dos cámaras. Claro, para eso, evidentemente, ¿qué debe postularse? No debe postularse, pues, simplemente el paso de un modelo unicameral a uno bicameral si no hacemos reformas profundas en el tema de la representación. Si queremos un buen Congreso, sea con una sola cámara o con dos cámaras, que sería lo más aconsejable, ¿correcto? Tenemos que preocuparnos primordialmente, ¿no? Más que por la forma, por el fondo. ¿Y cómo garantizamos el fondo? Con un buen representante o con un nutrido grupo de buenos representantes. Y eso solamente puede enfrentarse, eso solamente puede, ¿no?, de alguna manera solucionarse si abandonamos un concepto tradicional de democracia, entendida en sentidos amplios o limitados, y pasamos a un modelo de democracia donde se privilegien factores como la ética, la trayectoria, el buen comportamiento. En fin, esa es simplemente una idea que les doy y que la dejo ahí, en todo caso, suelta para el debate. Bueno, así como el órgano legislativo tiene un rol importantísimo y de hecho es uno de los órganos del Estado más tradicionales, más antiguos, también tenemos al órgano ejecutivo, que es en rigor el órgano de gobierno, ¿no? El órgano ejecutivo es fundamentalmente el que maneja de modo directo el gobierno y por lo tanto asume las responsabilidades y protagonismos prioritarios al interior de todo Estado. Bueno, la función ejecutiva o la función del poder ejecutivo puede ser básicamente de dos tipos. Puede ser una función rigurosamente política o puede ser una función administrativa. La función política es aquella que se da cuando se toman decisiones al compás, ¿no?, de los diversos sucesos o circunstancias que se van dando en el desenvolvimiento social, en el desenvolvimiento político de todo Estado. A diferencia de la función administrativa, que es una función, se supone, más técnica, sujeta básicamente a los parámetros que establece el derecho. Ambas funciones son claves para que evidentemente un poder ejecutivo pueda funcionar y funcionar de la manera más adecuada. Pero cuidado, así como el poder ejecutivo o el órgano ejecutivo, que es el término más correcto, cumple con esa función de gobierno central, tanto desde la perspectiva política como desde la perspectiva administrativa, cuidado, también cumple otras funciones. También cumple, a despecho de lo que muchos tradicionalistas piensan, con una función de tipo legislativo. Entonces me dirán, ¿cómo que el Ejecutivo cumple con una función legislativa? Esa función legislativa no era solamente el Congreso, no, eso era en el constitucionalismo, ¿no es cierto?, decimonónico, en el constitucionalismo tradicional. Hoy en día, no hablo solamente del Perú, hablo de todos los estados contemporáneos o modernos, se reconoce en el Poder Ejecutivo una tarea también de tipo legislativo, porque se reconoce, se asume, se acepta de que no toda la legislación la puede producir el órgano legislativo. Hay legislación que requiere de mayor dinámica, de mayor rapidez, correcto, y esa legislación proviene por sobre todo del Poder Ejecutivo. Y en el caso del Poder Ejecutivo peruano, correcto, la función de tipo legislativo se manifiesta a través de un amplio elenco de fórmulas normativas. Es decir, nuestro poder ejecutivo o nuestro órgano ejecutivo, por ejemplo, produce decretos legislativos, produce decretos de urgencia, produce decretos supremos, correcto. Participa también en el proceso, ¿no?, de elaboración de los tratados internacionales, correcto. No es igual un decreto supremo que un decreto legislativo que un decreto de urgencia. Un decreto supremo es una norma de inferior jerarquía a la ley y por lo general tiene connotaciones técnicas, connotaciones administrativas, ¿no? A diferencia de un decreto legislativo, que es una norma, ¿no?, que emite el Poder Ejecutivo, que emite el órgano
el órgano ejecutivo, pero previa delegación de facultades por parte del Parlamento. ¿Qué ocurre con los decretos legislativos? Que hay determinados temas que por conveniencia o por mayor capacidad técnica está en mayores condiciones de emitir el Poder Ejecutivo. Pero como se trata de legislación, ¿no?, especializada, que en principio debería producir el Parlamento, en principio debería producir el propio Poder Legislativo, ¿qué cosa es lo que ocurre? Los sistemas constitucionales crean un modelo en el cual el Ejecutivo le puede solicitar al poder Legislativo, es decir, al Parlamento, le delegue funciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que parte de las tareas que normalmente ejerce el Poder Legislativo las puede ejercer el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Produciendo determinado tipo de decretos con rango legal, es decir, con el mismo nivel que una ley. Estos decretos, evidentemente, requieren contar con autorización del Congreso, que es el titular de dicha potestad. Y es ahí donde nacen los famosos decretos legislativos. Y la producción de decretos legislativos no es libérrima, no la puede hacer el Ejecutivo cuando le da la gana, sino en aquellas materias que le delega expresamente el Poder Legislativo y por el tiempo o periodo autorizado también por el propio Parlamento. También se puede producir por parte del Poder Ejecutivo los llamados decretos de urgencia, que también son normas de rango legal, solo que de tipo básicamente técnico y solamente, ¿no?, pueden emitirse este tipo de normas, ¿no?, que a pesar de que tienen rango legal, sin embargo, se encuentran condicionadas por la materia que regulan, que por lo general es materia económica o materia financiera. Correcto. Entonces hay una gran cantidad de formas de decretos que son producidos normalmente por el órgano ejecutivo, con lo cual se derrumba totalmente el mito de que solamente el Parlamento sea el único que produce o que tiene poder rigurosamente normativo. Correcto. Así como el Ejecutivo cumple obviamente una función ejecutiva, así como cumple con una función legislativa que acabamos de detallar, también cumple con una función fiscalizadora. ¿El Ejecutivo puede fiscalizar, puede controlar al resto de órganos constitucionales? Por supuesto que lo puede hacer, con lo cual nuevamente volvemos a evidenciar o demostrar que los órganos no se encuentran separados o divididos como muchos piensan, sin ningún proceso de permanente interactuación. Correcto. El monitoreo, el control que efectúa, por ejemplo, el Ejecutivo sobre el correcto funcionamiento de los servicios públicos es una función, ¿correcto?, de fiscalización, que en buena hora, en teoría, debería asumirla y de la manera más eficaz el Poder Ejecutivo. También la capacidad que tiene el Ejecutivo de poder disolver el Congreso, ¿no?, tenga la estructura que tenga, representa una típica función de control, una típica función de supervisión. Otra cosa es que la ejerza de una manera buena o mala, excesiva, ¿no es cierto?, o arbitraria. Ese es un tema aparte, pero el hecho concreto es de que esa función sí está reconocida por la Constitución, y no solamente por la Constitución peruana, por casi todas las constituciones, donde evidentemente se asume la tesis de que el órgano ejecutivo tiene un rol protagónico distinta a aquel rol que asumía el Estado tradicional. Entonces, el Ejecutivo tiene su función de gobierno, propiamente ejecutiva, ¿no? Tiene su función legislativa y tiene su función, evidentemente, fiscalizadora. ¿Cuál es la estructura formal del órgano ejecutivo? Bueno, todos sabemos que el Ejecutivo tiene como cabeza principal al jefe de Estado, al presidente de la República, ¿correcto? Pero a su vez cuenta con un gabinete ministerial. El gabinete ministerial se encuentra conformado por el presidente del Consejo de Ministros y por los diversos ministros, ¿no? ¿No? O representantes, ¿no?, o gestores de cada sector de gobierno. El número de ministerios anda en constante cambio, en constante, ¿no?, restricción o en constante expansión de acuerdo, ¿no?, a la perspectiva que tenga, obviamente, cada gobierno. Actualmente, y si revisamos el organigrama del Estado peruano, nos vamos a encontrar con que hay 18 ministerios de gobierno. Correcto. Algunos, claro, pueden polemizar acerca de la utilidad de algunos de esos ministerios, o tal vez del mayor protagonismo que tienen algunos ministerios por encima de otros, pero actualmente tenemos ese número. Correcto. Y evidentemente, ¿quién coordina, ¿no?, el adecuado manejo, desenvolvimiento y cumplimiento de metas de cada uno de los ministerios, de cada uno de los sectores, ¿no?, de gobierno? Evidentemente lo controla, en principio, ¿no?,
el presidente del Consejo de Ministros. Y el presidente del Consejo de Ministros, a su vez, responde ante el jefe de Estado o presidente de la República. Eso téngalo bien en cuenta. Entonces, la estructura del orden ejecutivo, ¿no? Nos evidencia o nos pone de manifiesto, por un lado, al presidente de la República y por el otro lado, al gabinete ministerial. Eso, por si acaso, téngalo bien en cuenta. Entre otro de los órganos constitucionales clásicos, nos encontramos también con el órgano judicial, ¿correcto? El órgano judicial, ¿no? Dicho sea de paso, y es bueno que ustedes lo tomen bien en cuenta, también ha experimentado una profunda transformación a diferencia del Estado, ¿no? Decimonónico, del Estado tradicional, de aquel Estado que estuvo en boga, ¿no? Antes y durante la creación del propio constitucionalismo. Para el Estado, ¿no? De la época de la Revolución Francesa, el Poder Judicial era un órgano más mecánico. Es más, pensadores de aquella época, ustedes lo recordarán, nos decían de que los jueces simplemente eran las bocas que repetían las palabras de la ley. Por lo tanto, su tarea, su responsabilidad era más mecanizada. Simplemente aplicaban las leyes que elaboraba el Congreso. Hoy en día, esa concepción es totalmente inaceptable. Hoy en día, se acepta de que el Poder Judicial es un órgano que administra justicia. Y administrar justicia es algo mucho más amplio, mucho más expansivo que aplicar mecánicamente las leyes. Correcto. Cuando hablamos de administrar justicia, hablamos en primer lugar de una función típicamente judicial o jurisdiccional. Esa función judicial o jurisdiccional se orienta a la aplicación no simplemente de la ley, sino del derecho por parte, ¿no? Del órgano que administra justicia y que obviamente busca o propende a la solución de los conflictos o la determinación de las situaciones jurídicas. Ya no se dice como se decía en el pasado, solamente el Poder Judicial aplica las leyes, porque hoy en día el ordenamiento jurídico no solamente está compuesto por leyes, las leyes son una de las tantas variantes de normas jurídicas. Junto con las leyes hay decretos. Junto con las leyes tenemos la Constitución. Y cuidado, la Constitución tiene valor normativo, no como se decía en el pasado, de que era una norma meramente simbólica. Se aplica el derecho, que es algo mucho más amplio que aplicar mecánicamente la ley. Y cuando evidentemente se aplica el derecho, no solamente se aplica normas jurídicas, sino que puede apelarse a otro tipo de instrumentos con la finalidad, con el propósito de justamente cumplir con ese rol, con esa tarea, con esa responsabilidad de lograr la justicia. Si la norma es insuficiente, si la norma tiene defectos, si la norma tiene vacíos, se puede utilizar otras fuentes jurídicas distintas a las normas jurídicas. Se puede utilizar la jurisprudencia, se puede aplicar, se puede utilizar los principios generales, se puede utilizar inclusive la costumbre. Entonces no se puede decir hoy en día de que simplemente se trata de una aplicación mecánica de las leyes. Es más, constituciones como la peruana, tanto la actual como la anterior que nos dicen, en caso de vacío o defecto de las normas legales, se puede en la tarea de administrar justicia aplicar otras fórmulas jurídicas, la jurisprudencia, los principios generales, la costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Así como hoy en día el Poder Judicial aplica el derecho, que es algo más amplio, reitero, que aplicar la ley, mucho cuidado, también crea derecho. Y esto es algo que por supuesto no se imaginaron en su día los propios creadores del constitucionalismo. Efectivamente, hoy en día el papel motor y central que ocupa la jurisprudencia está fuera de toda duda, adquiere un protagonismo indudable, porque efectivamente el Poder Judicial, correcto, más allá de la estructura que pueda poseer o pueda tener, puede generar derecho a través de la creación de precedentes, a través de la creación de doctrina. Pensar que, por ejemplo, el órgano judicial simplemente se sujeta mecánicamente a lo que dicen las normas jurídicas es algo inaceptable. Hoy en día el órgano judicial, y basta con que ustedes revisen la ley orgánica del Poder Judicial, tiene tareas de creación, que por supuesto no son de todos los días, pero sí existen, y si existen, evidentemente pueden ser utilizadas sin que esto lleve a escándalo a ningún teórico tradicional. ¿Correcto? ¿Cuál es la estructura formal del órgano judicial? En esencia es una estructura preponderantemente técnica, es decir, se llega al Poder Judicial fundamentalmente
porque se tiene una determinada especialidad, que es la especialidad jurídica. Y esa estructura integrada se supone por personal especializado, a su vez se evidencia o se manifiesta a través de una estructura jerarquizada o escalonada, de suerte que tenemos, ¿no?, juzgados de primera instancia o de primer nivel si lo prefieren, tenemos cortes de segundo nivel o instancia y por supuesto tenemos también una Corte Suprema. Cada uno de los niveles, cada una de las instancias dotada de sus propias responsabilidades, dotada de sus propias atribuciones. Pero en suma, el órgano judicial tiene un papel mucho más protagónico que el que se tenía en el pasado. ¿Tiene el órgano judicial un rol fiscalizador? Por supuesto que lo tiene en el Estado contemporáneo. Abandonen para siempre esa famosa teoría de la separación y división de poderes. Hoy es distribución de funciones. Y en la distribución de funciones se controla y se fiscaliza. Y efectivamente, esto también es cierto o aplicable en el caso del órgano judicial. Cuando el órgano judicial, por ejemplo, ejerce el control difuso respecto de una ley emanada del Parlamento, ¿a quién está controlando el órgano judicial? Está controlando pues al Parlamento, que se supone ha elaborado una norma inconstitucional que es inaplicada por parte del órgano judicial en ejercicio del control difuso. Si por el contrario, lo que inaplica el órgano judicial, ¿no?, es una norma de inferior jerarquía como un decreto supremo, que es una norma que elabora el órgano ejecutivo, ¿a quién está controlando el órgano judicial? Está controlando, por supuesto, al órgano ejecutivo, con lo cual, evidentemente, volvemos a reiterar la teoría de que en el Estado moderno no se puede hablar de división o separación de poderes en el sentido radical del término, ¿ya? Por lo demás, entre las varias competencias que tiene el Poder Judicial, puede conocer del proceso de acción popular. ¿Y qué es el proceso de acción popular? En algún momento ustedes lo van a estudiar en este mismo seminario que va a contar con varios especialistas. Es un proceso constitucional que tiene por objeto la expulsión, ¿no?, del ordenamiento jurídico de determinadas normas jurídicas de rango infralegal, es decir, que están por debajo de la ley, normalmente elaboradas por el Poder Ejecutivo o por órganos administrativos que violan, lesionan o desconocen los mandatos constitucionales e inclusive los mandatos legales. Correcto. Entonces tomen en cuenta bien también ese detalle. Bueno, y esto es lo que podemos afirmar respecto de los órganos clásicos, de los órganos tradicionales, de aquellos que en el origen del constitucionalismo se les denominaba como poderes del Estado. Pero ya les he dicho en otro momento, y ahora lo vuelvo a reiterar y voy a intentar explicarlo de una manera bastante sencilla y gráfica, de nuevos órganos constitucionales. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, entre otros, con el Ministerio Público. El Ministerio Público se supone, ¿no?, es el defensor de la legalidad, el, ¿no?, el defensor de los intereses de la sociedad. Y evidentemente, el Ministerio Público tiene su propio estatus, goza de su propia autonomía. Que si el Ministerio Público anda en crisis o no anda en crisis es un fenómeno que ahorita no vamos a analizar. Podría ser materia de toda una charla, pero desde la perspectiva constitucional cumple un rol esencial. Y el Ministerio Público, cuidado, no lo ha creado esta Constitución, ¿ya? Ya tenía evidentemente un protagonismo en la Constitución del año 1979, que optó por instituirlo precisamente como un ente, ¿no?, que no estuviera dependiente del órgano judicial como ocurrió en sus orígenes con el antiguo, ¿no es cierto?, y recordado Ministerio Fiscal. Entonces, de lo que se trata es de entenderlo como un órgano auténticamente constitucional, con unos roles y atribuciones plenamente reconocidas por mandato de la norma constitucional. Correcto. Así como tenemos un Ministerio Público, contamos a su vez con una Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo, si bien no tiene capacidad resolutora, tiene un carácter persuasivo. Las opiniones, los dictámenes o las recomendaciones que efectúa la Defensoría del Pueblo, que también es un órgano constitucional, tienen un peso gravitante en el modelo constitucional peruano, a tal grado y a tal nivel que evidentemente la Defensoría del Pueblo se convierte en un órgano verdaderamente protagónico. Les doy, por cierto, un dato que es muy importante y que poco lo conocen. Si ustedes revisan la estadística de la mayor cantidad de demandas de inconstitucionalidad que ante el Tribunal Constitucional se han presentado, la mayor parte de demandas de inconstitucionalidad que han logrado victoria, es decir, donde el resultado ha sido estimatorio, la demanda ha sido declarada fundada, son aquellas demandas que normalmente ha promovido la Defensoría del Pueblo a lo largo de toda su historia. ¿Correcto?
El Ministerio Público, perdón, ¿cómo se llama? La Defensoría del Pueblo tiene por donde se le mire un papel protagónico. Es un instituto que hemos importado, correcto, de los modelos europeos, donde se le reconoce como una auténtica magistratura con capacidad persuasiva, que controla, fiscaliza, correcto, el correcto desenvolvimiento por sobre todo de la administración pública y lo hace en defensa de los intereses del ciudadano, en defensa de los intereses de la sociedad o de la ciudadanía. Contamos también con un tribunal constitucional cuya importancia o trascendencia está fuera de toda duda. Podríamos hacer toda una charla completa sobre el Tribunal Constitucional. ¿Quién es el Tribunal Constitucional o qué es el Tribunal Constitucional? Es el órgano de control de la Constitución, el supremo intérprete de la Constitución, según los términos del artículo primero de su ley orgánica. Correcto. Y su función principal es la preservación del orden constitucional, tanto desde la perspectiva de lo que representan los derechos fundamentales, como desde la perspectiva de lo que significa el principio de supremacía constitucional. Es la última palabra en materia constitucional. Lo que el Tribunal Constitucional resuelve desde la perspectiva del mensaje constitucional es definitivamente aquello que va a obligar, que va a mandar, ¿correcto? Que va a vincular a todo el sistema constitucional a nivel interno. Y desde luego, ahí donde fallan, ¿no? Los órganos jurisdiccionales básicos, como es el órgano judicial, el Tribunal Constitucional actuará como el último reducto, como la última trinchera de defensa del orden constitucional, como evidentemente en una gran cantidad de ocasiones se ha evidenciado en la práctica. ¿Tiene el Tribunal Constitucional un rol fiscalizador o de control sobre el resto de poderes públicos? Por donde quiera que se le mire, sí es la respuesta, por donde evidentemente, ¿no es cierto?, resulte notoriamente visibilizado. Entonces, al Tribunal Constitucional nadie le puede retasear el rol importante que asume en el Estado de Derecho contemporáneo. La Contraloría General de la República es otro de los órganos que asume protagónico papel en el esquema constitucional peruano. Su tarea esencial es fiscalizar, es controlar, ¿no? La correcta administración, el adecuado proceso de ejecución de los presupuestos públicos, correcto, porque todos sabemos que los sectores del Estado manejan, ¿no es cierto?, dinero público, y ese dinero público mal manejado, mal administrado, ¿no? Mal distribuido, pésimamente gestionado, puede generar responsabilidades. ¿Quién debe controlar, ¿no?, de que no se cometan excesos? ¿Quién debe fiscalizar que no se cometan, ¿no es cierto?, comportamientos contrarios a las leyes al momento en el que se manejan los recursos públicos? Lo debe hacer la Contraloría General de la República, pues su tarea es permanentemente fiscalizadora, permanentemente, ¿no es cierto?, de control. Y eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Los órganos del sistema electoral hoy en día se encuentran distribuidos. Antiguamente se encontraban concentrados en cabeza de un solo ente que era el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy en día el sistema electoral cuenta con tres cabezas, cuenta con tres órganos, cada uno dotado de auténtica autonomía. Uno es el Jurado Nacional de Elecciones, que administra la justicia electoral. Otro es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que se encarga, ¿no?, justamente, ¿no?, de monitorear, ¿no?, la ejecución, ¿no?, ¿no?, la correcta puesta en práctica de los procesos electorales. Y otro es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, el RENIEC, que evidentemente, ¿no es cierto?, se encuentra a cargo, ¿no?, de todos los archivos que tienen que ver con la identidad, ¿no es cierto?, de las diversas personas, de los diversos integrantes de nuestra sociedad. Evidentemente, ¿no? Se trata de órganos de primera relevancia, de primera trascendencia, y todos ellos colaboran, ¿no?, en el modelo electoral por el que opta nuestro Estado peruano. No son estos, por supuesto, los únicos órganos constitucionales. Hay otros que ahorita sería demasiado largo exponerlos. Pero el propósito básicamente, ¿cuál es? El de evidenciar que el esquema orgánico en la estructura del Estado moderno, y no estamos hablando acá solamente del Perú, es totalmente distinto a la estructura, ¿no?, a la fisonomía que tenía el Estado tradicional, el Estado antiguo, donde, como ustedes lo recordarán, solamente se hablaba de tres poderes clásicos, de tres poderes que eran los únicos que supuestamente, bien manejados o adecuadamente desenvueltos, garantizaban el correcto desenvolvimiento,
¿no? De los objetivos, ¿no? O de las funciones de todo Estado o de toda sociedad. Hoy en día eso es inaceptable. El Estado ha crecido tanto que evidentemente se requiere de muchos órganos constitucionales. ¿Cuántos? Todos aquellos que el Estado o que un Estado en general, desde una perspectiva amplia, necesite o requiera. Bueno, también he visto que dentro del organigrama o el temario que me han distribuido, ¿no? Me han pedido que hable de un tema que en principio debía hablar al comienzo, pero bueno, está distribuido de esa manera, ¿no? Que tiene que ver con un tema que hoy en día, bueno, tiene un carácter básicamente dogmático que es bueno que ustedes lo tomen en cuenta y que tiene que ver con las partes o sectores que tiene todo ordenamiento constitucional. En los orígenes del constitucionalismo, otra vez volvemos, el razonamiento constitucional, el razonamiento del arquitecto de la Constitución, ¿cuál era? El de que para que una Constitución pueda considerarse omnicomprensiva, totalizadora o reguladora de todo aquello que resulte esencial para una sociedad, solamente requería, ¿no? Para ese momento, fines del siglo XVIII, de dos sectores o de dos partes esenciales. Por un lado, de una parte orgánica y de una parte dogmática. Es decir, en los orígenes del constitucionalismo se asumía que todo orden constitucional, que toda constitución, que toda carta política solamente requería o necesitaba de dos partes básicas, la parte orgánica, reitero, y la parte dogmática. ¿Qué era la parte orgánica? La parte relativa al Estado, al poder, al ejercicio y estructura que adopta el mismo. Esa era la parte típicamente orgánica, y en la parte orgánica ustedes encontraban un conjunto amplio de normas que se referían al Estado, a los órganos de gobierno, a las atribuciones y estructura de cada órgano, ¿no es cierto?, constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Esa era la clásica parte orgánica. Y así como se hablaba de esa clásica parte orgánica, se hablaba también de una parte dogmática. ¿Y qué era la parte dogmática de una constitución? Ella era aquella parte relativa a la persona, la sociedad y los derechos fundamentales reconocidos sobre el ciudadano, sobre el individuo. Tan importante se decía era organizar al Estado y en particular organizar al poder, ¿no? Como elemento básico del Estado, como importante era reconocer una serie de pautas o principios aplicables a la sociedad, cabeza de los cuales, ¿no? Venía evidenciado precisamente en la presencia de los derechos fundamentales, derechos que en un comienzo fueron asumidos desde una perspectiva individual y política básica y pasaron a ser expandidos con el paso del tiempo, con el paso de los años, hacia otras facetas. Se habló por eso de una nueva generación de derechos. La primera generación de derechos fueron los derechos de tipo individual y político, correcto, pero a fines del siglo XIX y ya entrado el siglo XX se habló de una segunda generación de derechos y ahí aparecieron los derechos de carácter social, económico y cultural. Tanto han avanzado las exigencias sociales y tanto se ha desarrollado, ¿no es cierto?, el escenario, ¿no?, de perspectivas de consolidación de lo que representan las finalidades de todo ser humano que hoy en día, ¿no? O en nuestros últimos tiempos se empezó a hablar de nuevas generaciones de derechos. Se habla de una tercera generación de derechos, de una cuarta generación de derechos. Dentro de la tercera generación de derechos encontramos, por ejemplo, los derechos ecológicos, ¿no? Los derechos que se refieren a la preservación del medio ambiente, a la protección de la naturaleza, etcétera. Dentro de los derechos de la cuarta generación se habla de los famosos derechos de solidaridad, por ejemplo, por citar algunas variantes, ¿no? El esquema de razonamiento en materia de derechos va en permanente crecimiento. A diferencia del esquema orgánico o de la parte orgánica de la Constitución, ¿no?, que ha sufrido algunas modificaciones con el paso del tiempo, ¿no?, pero que en esencia mantiene ciertas premisas básicas. Hay que regular al Estado y regularlo bien, evitando que el poder se maneje de una manera inadecuada o que se concentre en una sola mano, ¿correcto? En materia de parte dogmática, ¿no?, el desarrollo es mucho más expansivo y anda en permanente, ¿no es cierto?, crecimiento. ¿Eso qué significa? Que la parte dogmática del siglo XVIII, la parte dogmática del siglo XIX, la parte dogmática del siglo XX e inclusive la parte dogmática del presente siglo XXI son bastante distantes una de la otra. Y distantes o distintas, ¿por qué? Básicamente porque los derechos van en permanente crecimiento, en permanente consolidación, en permanente expansión. Pero bueno,
Estas partes básicas de todo ordenamiento constitucional, la orgánica y la dogmática, son aquellas con las cuales nació el constitucionalismo. Sin embargo, hacia fines del siglo, ¿no? 19, y como resultado de las profundas transformaciones del Estado, ¿no? Y de una serie de problemas generados como resultado de esas profundas transformaciones, entre las cuales evidentemente se evidenció la presencia de enormes desigualdades sociales, empezaron a aparecer al interior de las normas constitucionales ciertas cláusulas que curiosamente, ¿no? Por su contenido, ya no regulaban materias propiamente dogmáticas o ya no regulaban materias propiamente orgánicas, sino que ya se referían a las finalidades que el Estado debía perseguir desde la perspectiva de su desarrollo económico. Se empezó a hablar de cláusulas de tipo financiero, se empezó a hablar de cláusulas de tipo tributario, se empezó a hablar de derechos básicos de tipo económico, social y cultural, y en ese escenario apareció nítida, ¿no es cierto?, la presencia de una nueva parte o sector al interior de las constituciones. Esa nueva parte o sector es la denominada parte económica. Correcto. La parte económica está constituida por todo aquel conjunto de cláusulas constitucionales que establecen o reconocen los principios económicos que sirven de objetivo, que sirven de finalidad a todo Estado y que permiten, obviamente, a su vez, reconocer las relaciones de tipo económico entre el ciudadano, entre el individuo y el Estado. ¿Ya? Ahora bien, esa parte económica, habida cuenta de sus peculiaridades, fue adquiriendo autonomía, fue adquiriendo su propio protagonismo, su propio contenido material. Y desde luego, esas partes económicas hoy en día las encontramos plenamente visibilizadas al interior de todo ordenamiento constitucional. Tanto en la Constitución peruana de 1993 como en la Constitución peruana de 1979 podemos encontrar nítidamente reflejada esa parte orgánica. Embrionariamente, ¿no es cierto?, perfilada, la teníamos con algunas cláusulas en la Constitución peruana de 1920. ¿Cuáles fueron las primeras constituciones que empezaron a hablar nítidamente de una parte económica? Y acá voy a hablar no solamente del Perú, voy a hablar del derecho comparado. Las primeras constituciones que nítidamente en el derecho comparado empezaron a reconocer cláusulas de tipo económico y por lo tanto permitieron aventurar la presencia de un auténtico e indiscutible derecho constitucional económico, o si lo prefieren de una parte económica, fueron la Constitución mexicana de 1917. Fueron la Constitución alemana de 1919. Esas fueron las primeras constituciones que reconocieron cláusulas de tipo económico-social al interior de sus respectivos contenidos. Correcto. Desde luego, esas, ¿no es cierto?, constituciones después sirvieron como modelo para que posteriores ordenamientos constitucionales, tanto de Europa como de Latinoamérica, pudieran consolidar de una manera mucho más sistemática o de manera mucho más orgánica el tema rigurosamente económico. Y eso lo encontramos claramente visibilizado en la Constitución alemana de 1949, en la Constitución italiana de 1947 y por supuesto en la Constitución española del año 1978. En suma, hoy en día, contemporáneamente, no hay constitución que se prive de un desarrollo de principios de tipo económico-social hacia su interior. Con lo cual, así como en el pasado se hablaba de una parte dogmática, se hablaba de una parte orgánica, hoy en día nadie puede desconocer la presencia de una tercera parte o sector que es la parte propiamente económica. La tratadística constitucional, es decir, el derecho constitucional ya a un nivel especializado, inclusive se ocupa de una manera, ¿no?, mucho más didáctica del estudio de cada una de esas partes. Germán Vidal Campos, un constitucionalista latinoamericano, ya fallecido hace algunos años, ¿no?, tenía textos dedicados exclusivamente al estudio de la parte dogmática de la Constitución. Le denominaba a esos textos derecho constitucional de la libertad. Tenía textos dedicados al estudio específicamente de la parte orgánica. A eso le denominaba derecho constitucional del poder. Y tenía textos también mucho más contemporáneos dedicados exclusivamente al análisis de las cláusulas constitucionales de tipo económico. A eso le denominaba derecho constitucional económico. Y hoy en día hay una enorme cantidad de autores, tanto locales
como, ¿no? De otros ámbitos del derecho, ¿cómo se llama? Foráneo, que tienen obviamente estudios, ¿no? Analíticos respecto de este nuevo sector de lo que representa el derecho constitucional, que cada vez tiene o tiende mucho más a especializarse, porque evidentemente así lo exigen o así lo imponen sus respectivos contenidos. En fin, yo solamente he querido recorrer aquí de una manera bastante rápida o somera cada uno de estos aspectos, porque sé perfectamente que cada uno de ellos da para una charla aparte, ¿no? Evidentemente se trata de una charla meramente indicativa, pero prefiero dedicar estos últimos minutos que quedan o que nos restan para poder absorber las inquietudes que puedan tener a bien formularme, porque yo entiendo que, por supuesto, siempre quedan ahí algunas inquietudes, algunas preguntitas sueltas, y yo estoy con la mayor de las voluntades de poder absorber cada una de sus reflexiones o cada una, ¿no es cierto?, de sus, digamos, interrogantes. Queda a disposición de todos y cada uno de ustedes. Pueden preguntarme, ya sea a través del uso del chat, o pueden preguntarme, por supuesto, también de modo directo. Yo encantado, ¿no es cierto?, de poder absolver, ¿no?, cada una de sus interrogantes. Muchas gracias, doctor Luis Sáenz, una magistral capacitación. Dice Pedro, excelente exposición, buenísima. Y estimado Pedro, Jimena también, excelente. Ahora, estimados colegas, vamos a dar unos minutitos porque 8:25 inicia la otra Fabiola Pasa con lo que es tutela de derechos. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden levantar su manito y realizan la pregunta directo a nuestro docente. Y si no tuviera, damos por culminado, pero aquí hay uno de José, doctor, le voy a trasladar, nos dice, existe una organización de la parte económica de los sueldos y, a ver, vitalicios. Si hay un presidente de 2 meses, igual recibe el sueldo vitalicio. A ver, la Constitución del año 1979 tenía una cláusula expresa que señalaba que todos los expresidentes de la República, ¿correcto?, tenían la condición de senadores vitalicios y les garantizaba obviamente una remuneración de ese tipo. Dicho sea de paso, esa cláusula fue fuertemente criticada por un amplio sector de la doctrina. La Constitución de 1993 optó por eliminar esa perspectiva. Sin embargo, el Parlamento en los últimos años, no por mandato constitucional, sino obviamente por una perspectiva de tipo meramente legal, decidió instituir una fórmula a título de la cual se le reconociera una remuneración especial a los expresidentes de la República. Bueno, aquí hay pues una discusión bastante interesante, porque claro, si nosotros nos encontramos con un buen gobernante, ¿quién va a estar en contra de que evidentemente resuelva, pues, o perdón, o que reciba, ¿no?, una suerte de retribución por los años de una correcta o buena gestión? Pero eso obviamente pues hay que mirarlo también en condicional, ¿no? Porque ¿qué sucede en aquellos casos en los cuales, ¿no?, nos encontramos como aquello que sucede en la realidad peruana, donde los últimos presidentes de la República, bueno, y no quiero ser exagerado ni globalizador, pero lamentablemente nuestros últimos presidentes de la República no se han caracterizado precisamente por dar una sólida ejemplificación de lo que puede decirse una adecuada gestión? La mayor parte de ellos se encuentran procesados, ¿no? Algunos de ellos inclusive hasta condenados. Entonces, hay algunos que han puesto en entredicho ese tipo de posibilidad, ¿no? Y por lo tanto alientan la perspectiva o alientan la alternativa de que evidentemente este tipo de fórmula de una suerte de remuneración o pensión a perpetuidad pueda ser eliminada. Nadie discute que evidentemente por los años de servicio que se haya podido brindar al Estado, algún tipo de retribución tiene que darse. Pero eso de recibir un sueldo perpetuo tiene algunos defensores, pero también tiene grandes detractores, precisamente porque nadie garantiza de que el manejo de la cosa pública haya sido todo lo eficiente y honrado que el caso requiere, y así lo evidencia la realidad peruana por sobre todo, ¿no? Muchas gracias, doctor. A ver, ¿qué más? Ah, nos dice Brian. Vela, doctor, buenas noches. ¿Es realmente necesario un modelo bicameral de control entre cámaras o sería mejor una división por cámara territorial o otra por población? Bueno, a ver. La idea de un parlamento bicameral evidentemente no puede ni debe responder bajo ningún concepto a una duplicidad de funciones, porque si se estuviera instituyendo un modelo bicameral donde solamente tuviéramos, ¿no?, dos, ¿no?, líneas de presencia a nivel representativo, donde cada una de ellas hiciera exactamente lo mismo,
cualquiera, estoy seguro, estaría convencido de que un modelo de ese tipo no debería prosperar. Pero en la concepción, ¿no? Vamos a decirlo así, esencial o histórica o tradicional de lo que representa un modelo bicameral, se entiende que tienen funciones totalmente distintas y orígenes totalmente distintos, ¿correcto? Normalmente, la Cámara, ¿no es cierto?, baja, o si lo prefieren a la Cámara de Diputados, es una Cámara deliberante, ¿ya? A diferencia de la Cámara de Senadores, que más bien es una Cámara de control, una Cámara de reflexión. La historia, ¿no? Peruana, si la analizamos en detalle, registra casos bastante interesantes, ¿no? En los cuales el rol de las cámaras ha sido muy importante para evitar los excesos. No voy a entrar ahorita en una polémica muy amplia porque yo reconozco que este es un tema que en su día se puso sobre la mesa del tapete, ¿no? Con bastantes posiciones y también con bastantes pasiones, pero les voy a recordar algo que sucedió allá por el año 1987. No sé si ustedes recuerdan que un expresidente de la República hizo una propuesta de nacionalizar la banca de los seguros. Bueno, esa propuesta, ¿no? Se presentó ante el Parlamento peruano, que en ese momento era bicameral. Y efectivamente, como el partido gobernante de aquellos años contaba con mayoría, ¿no? Absoluta en la Cámara de Diputados, todo parecía indicar de que efectivamente la Cámara de Diputados iba a aprobar o iba a ratificar la propuesta que había presentado el presidente de la República. Sin embargo, el rol que asumió el Senado en esos años fue tremendamente interesante. El Senado alertó sobre diversos vicios que contenía esa propuesta. Eso, sumado a la presión social que se dio en las calles para evitar de que una propuesta de esta naturaleza pudiera prosperar, que logró en la práctica, logró que finalmente este tipo de medida no pudiera obviamente consolidarse. ¿Eso qué significó? Poner, ¿no?, sobre el tapete de la discusión la posibilidad de que si un Congreso asume de la manera correcta, de manera adecuada, cada uno de sus roles, roles por supuesto de fiscalización, roles de control, se pueda verdaderamente contar con un Parlamento que responda a la altura de las circunstancias. El problema para quien les habla, ¿no? En el sentido riguroso del término, y ya se los ha adelantado en otro momento, no es que tengamos un Parlamento bicameral o un Parlamento unicameral. Ese no es el problema. El gran problema es de que tenemos una crisis de representación. Y esa crisis de representación está motivada por la concepción que nosotros manejamos respecto de lo que debe significar un representante. Elegimos a cualquiera. Y evidentemente al elegir a cualquiera, por más que contemos con una cámara, con dos cámaras o con un parlamento ultra reducido, no vamos a mejorar el problema porque siempre vamos a contar con la misma, ¿no es cierto?, con el mismo déficit, ¿no?, del representante, del llamado, ¿no?, a representar nuestros intereses. Entonces yo creo que debería buscarse o debería tenderse a una reforma donde si bien el tema de las competencias que se reconozca sobre cada cámara del Congreso pueda evidentemente perseguir objetivos distintos o diferentes, eso no va a solucionar el problema de fondo si es que no nos preocupamos por lo que debería significar el verdadero estatuto del congresista. No debería ser congresista cualquier persona, sino aquellos que verdaderamente lo merezcan. Y solamente podemos garantizar la presencia de buenos congresistas, sea que pertenezcan a la Cámara Baja o sea que pertenezcan a la Cámara Alta, si les ponemos un determinado, ¿no es cierto?, números de exigencias que no tienen por qué ser ultra rigurosas. Nadie está diciendo, y volver a repetir, que se trate pues de exigencias de tipo profesional, pero por lo menos hablemos de trayectorias, hablemos de líneas éticas corroboradas, evidenciadas, porque si no se va a hacer controles de ese tipo, no van a existir filtros de esa naturaleza, cualquiera va a llegar al Congreso, con este Congreso o con los congresos que vengan en el futuro. Entonces yo más que preocuparme por el tema de si tenemos una o dos cámaras, por más que si nos preocupamos por si la cámara tiene un origen o el otro, no vamos a salir de la crisis si no corregimos el tema de fondo. Y el tema de fondo tiene que ver con el representante. ¿Qué esperamos del representante y qué requisitos les ponemos? Si no les ponemos ningún requisito, no nos quejemos porque de la crisis no vamos a salir ni con un parlamento de una cámara, ni de dos cámaras, ni de 10 cámaras, porque en el fondo eso no es lo principal. Lo principal es tener buenos representantes.